Reflexión querigmática, complicidad o radicalidad. Para que exista una verdadera vida cristiana, se requiere haber hecho una opción por Dios. Y la opción por Dios del cristiano que ha elegido seguir a Cristo y vivir según sus criterios y mandatos implica necesariamente un camino hacia la santidad. La santidad como meta de la vida cristiana no ocurre sin una lucha constante. La lucha en la vida del cristiano se desarrolla en diferentes ámbitos, tanto en el personal como en el comunitario y en el eclesial o social. La lucha personal puede ser tanto interna como externa, es decir, corresponde tanto al ámbito de las decisiones, los pensamientos, hasta las más hondas aspiraciones, como a cada una de las acciones realizadas. Y estos ámbitos de lucha, para que pueda hablarse de una verdadera vida cristiana, implican la radicalidad, es decir, una vida cristiana profunda que no guarde solo apariencias o posturas, sino que ataque de raíz todo lo que pueda oponerse a la voluntad de Dios. Pero frente al mundo, la radicalidad cristiana provoca generalmente dos tipos de reacciones. Puede ser que provoque admiración, se alaba, se le rinde reconocimiento a quien actúa radicalmente, se le reconoce y además a quien actúa con radicalidad mueve a la atracción, es decir, a que otras personas actúen de manera semejante. Pero la admiración no es la única reacción que puede provocar la radicalidad cristiana. Otra reacción es el rechazo. En esta reacción se desecha la posibilidad de adhesión a la vida cristiana porque se le considera sumamente difícil, se considera los mandamientos unas exigencias demasiado difíciles, no aptas para el común de las gentes. Aquí es donde los cristianos requerimos hacer nuevamente nuestra opción, o por una verdadera y profunda vida cristiana, o por la vida cristiana cómoda, mediocre, superficial. Cuando optamos por la verdadera vida cristiana, automáticamente estamos optando por la radicalidad. Esto implica asumir con seriedad y con perseverancia una opción que abarque todas las áreas de la vida de la persona, no solo un aspecto de ella. Pero ¿qué significa la radicalidad? Implica una aceptación de la ley de Dios, de la enseñanza de la Iglesia, de la fe, sin componendas y sin adecuaciones, sin que el cumplimiento de los mandamientos dependa de la situación, ni de la persona, ni del momento de que se trate, pues la ley de Dios es siempre la misma, y no se elige cuándo cumplirla o cuándo no, porque es vigente siempre, y no por un rigorismo ciego, sino porque los mandamientos están basados en la esencia de Dios, y por esta razón son inmutables, y son además una guía infalible para el que el cristiano pueda alcanzar la santidad. No por sí solos, no por el hecho de existir los mandamientos, vamos nosotros a alcanzar la santidad. Obviamente necesitamos practicarlos. Y sí, es imposible para un hombre practicar la ley de Dios completa, pero no es imposible para Dios, y si nosotros invocamos la fuerza de Dios, la ayuda de Dios en nuestras vidas, claro que podemos cumplir su voluntad, porque la primera ley de Dios, la primera de sus leyes es amarlo con todo el corazón. Si logramos amarlo, entonces habremos avanzado en el cumplimiento de la esencia de toda la ley, de toda la expresión de la voluntad de Dios hacia nosotros, que son los mandamientos.
Pero sucede que en el camino del cristiano hacia la santidad, pues no hay un lecho de rosas, sino un constante camino de entrega y de pérdidas también. ¿Por qué de pérdidas? Porque tienes que dejar de hacer lo que desagrada a Dios, las acciones contrarias a los mandamientos. Además, tampoco puedes permanecer en los mismos ambientes o rodearte de las mismas personas con las que te acompañabas para ofender a Dios, si es que verdaderamente optaste por Dios y contra todo aquello que se oponga a la voluntad de Dios. Incluso la gente que se considera piadosa, entre comillas esto, pero no busca profundizar su fe o pretende vivir una vida cristiana normal o lo que ellos consideran normal, sin esfuerzo, sin cultivar las virtudes, a ellos les provoca inquietud y molestia que alguien pretenda vivir una profunda vida cristiana, y entonces pueden tacharte de exagerado o de radical. Pero si te llaman radical porque pretendes desechar de raíz el pecado, ¿qué importa que te digan radical? ¿O puede haber conversión que no sea radical? En este punto es donde muchos pseudo cristianos se vuelven como el camaleón, acomodándose al ambiente en el que se encuentren. Y así, en un ambiente de gente de iglesia o de gente piadosa, ellos aparecen como muy piadosos. Pero si están con gente superficial, pues aparecen también como banales o superficiales. Entonces no pertenecen totalmente a un ambiente ni al otro. Viven internamente divididos. Esto no siempre es tan evidente, porque en ocasiones se realiza solo en el ámbito interno de las personas, pero esta manera de pensar emerge al referirse a alguna persona que vive públicamente en pecado cuando se justifica o se minimiza su situación de pecado, mostrando más misericordia con el que ofende a Dios que con Dios mismo, quien es ofendido libre y voluntariamente por el pecador. Es aquí cuando entramos al tema de la complicidad, y nos ayuda San Pablo en Romanos 1 del 28 al 32 en definir la situación, el contexto de la complicidad. Leemos el texto. Dice, y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Esto último especialmente, en eso consiste la complicidad. No solo en practicar o no el mal, sino también en aprobar al que practica el mal. El apóstol San Pablo ofrece distintas listas de pecados en sus cartas, recordando que el pecado es una ofensa y desprecio de Dios, y nos recuerda que quienes los practican no entrarán al reino de los cielos, pero, subrayamos, tampoco los que aprueban lo que ellos hacen. Esta es la complicidad que castiga el Señor. Frente a estas verdades he escuchado a muchas personas decir, entonces nadie puede salvarse. Pero estas personas olvidan que el pecado no es parte esencial de la vida del ser humano, y si se lo comete es siempre en ejercicio de la propia libertad.
por la perversión de nuestro corazón y con la ayuda, claro, del demonio, del mundo, de la carne, que son los enemigos del alma. Pero aunque el mundo se empeñe en ver al fiel cristiano como bicho raro, es él quien, al ser fiel a Dios, responde cabalmente a su esencia, al fin para el que fue creado, fin que no se encuentra en el pecado. Sin embargo, y a pesar de todo lo que hemos dicho, no es difícil encontrar buenos, entre comillas, cristianos que justifican a los que obran contra la ley de Dios. Con tristeza lo digo. Pero aquí el profeta Ezequiel confirma también lo dicho por San Pablo en el capítulo 3, versículos del 18 al 21. Le damos lectura. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes, si no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta a fin de que viva él, el malvado morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad y de su mala conducta, morirá él por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Cuando el justo se aparte de su justicia para cometer injusticia, yo pondré un obstáculo ante él y morirá, por no haberle advertido tú. Morirá él por su pecado, y no se recordará la justicia que había practicado, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al justo que no peque, y él no peca, vivirá él por haber sido advertido, y tú habrás salvado tu vida. Se trata entonces no sólo del hecho de no practicar el mal para poder salvarse, tampoco se trata solamente de no aprobar el pecado que otros cometen, también es necesario advertir, es necesario no permanecer callados frente al mal. Cuando hablamos de la complicidad en el pecado, está implícita la realidad social de la fe de la Iglesia, que implica, igual que en un tejido, en un entramado, que lo que uno de nosotros vive, lo que uno es, afecta a todos los demás. Así los que viven y practican la santidad, al cultivar la gracia bautismal, al fortalecer las virtudes teologales infundidas en su alma, al orar constantemente para que el Espíritu Santo derrame y haga crecer en él sus dones, la vida de este cristiano enriquece y fortalece la vida de la Iglesia. Así también, cuando un cristiano cae en pecado, se rodea de ambientes de pecado y va cayendo cada vez más profundamente en ellos, contribuye, por su mal testimonio, a que otros se habitúen a convivir con el pecado y terminen cometiéndolo porque han observado la facilidad de vivir así. Por tanto, serán también la causa de que otros caigan en pecado. Pero nosotros hemos minimizado quizás la realidad del pecado y hemos pretendido cerrar los ojos frente a él, simulando una concordia entre los fieles y los infieles que es moralmente imposible de concebir. Por eso, en la verdadera vida cristiana, el pecado jamás puede convivir con la gracia. Y esto no porque lo diga yo, esto es palabra de Dios. Es Dios quien lo afirma en 2 de Corintios 6, versículos del 14 al 17. Dice el texto: no unciros en yugo desigual con los infieles, pues ¿qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Beliar? ¿Qué participación entre el fiel y el infiel? ¿Qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Por tanto, salid de entre ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis cosa impura, y yo os acogeré. Puede ser muy radical, como hablábamos ya de radicalidad, el texto, pero así lo es la palabra de Dios. Sin embargo, esto no significa que los cristianos tengamos que salir de este mundo, sino solo de aquellos ambientes en donde se ofende a Dios. Pero si no podemos hacerlo, por ejemplo, si en nuestro ambiente de trabajo se ofende a Dios, basta con manifestar públicamente nuestra postura, pues al omitir nuestra reprobación frente al pecado, nos haríamos también cómplices de los que los cometen. Especialmente en el mundo de hoy tan permisivo, tan incluyente, entre comillas, se insiste aún dentro de la Iglesia en buscar una apertura, y así tenemos el caso de los divorciados vueltos a casar, a quienes el Señor Jesús en el Evangelio les llama como se les ha llamado desde siempre, solo en estos últimos tiempos se ha cambiado este título. Se les llama en Mateo 5:32 adúlteros, pero minimizando hasta en el lenguaje la realidad del pecado y compadeciéndose de quienes viven mal por propia decisión, diciendo que así les tocó vivir. ¿No es este un lenguaje de aprobación hacia un pecado público como el adulterio? Pero también en cuanto a los fornicarios, los que aconsejan y recomiendan el libertinaje en el ejercicio de la sexualidad, es decir, olvidando la orientación esencial hacia la preservación de la especie, desechando la bendición y el auxilio de Dios en el sacramento del matrimonio, todo lo que va contra la voluntad de Dios en este contexto debería ser rechazado por los verdaderos cristianos, pero en ocasiones no solo no lo rechazan, sino que además llegan a admitirlo y hasta a promoverlo. ¿Qué actitud pide de los cristianos la Sagrada Escritura con respecto a los que viven en el error? Nos responde Mateo 18 en los versículos del 15 al 17. Si tu hermano llega a pecar, ve y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Esto nos dice el texto de Mateo. Pero seguramente algunos aclamarán, pero esto es exclusión, es rechazo en estos tiempos en donde debería promoverse la inclusión. ¿Cómo es posible recomendar esto? Voy a decirlo en términos muy sencillos, como cuando nos dicen que para que entendamos algo nos lo van a explicar con manzanitas. También yo lo voy a explicar este tema literalmente con manzanitas. ¿Qué sucede cuando colocas una manzana podrida en medio de un canasto lleno de manzanas frescas? Exacto, se pudren las demás. Exactamente igual sucede en el ámbito moral. Cuando en una comunidad se acepta, entre comillas, por caridad, que permanezca un pecador público en algún servicio o ministerio, crea en el ambiente comunitario un ambiente de flexibilidad moral en el que pecar o no se convierte en una situación indistinta, y no lo es. Aclaro que hablo aquí de un pecador empedernido que no quiere enmendarse y al que no le interesa poner los medios para reconciliarse con Dios porque no quiere someterse a ellos. El resto dentro de la iglesia todos somos pecadores. Romanos 3:23 nos dice, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. La única diferencia es que somos pecadores arrepentidos, que con la gracia de Dios estamos procurando enmendarnos. Decíamos antes que cuando por esa falsa caridad se conserva al pecador en medio de la comunidad termina adaptándose, habituándose al pecado, o normalizando lo que no es normal en la vida del verdadero cristiano.
Por eso la Sagrada Escritura en boca de los apóstoles, ya desde las primeras comunidades cristianas, aconsejaba alejarlos de la comunidad. ¿Para qué? ¿Acaso para que se condene el pecador? Por supuesto que no. Al contrario, para que se arrepienta, para que ponga remedio a su situación, para que busque la reconciliación con Dios y así pueda salvarse. Por eso cuando se nos presente la ocasión de caer en la complicidad, sería muy bueno hacer esta reflexión o alguna semejante. Quiero ayudar a condenarse y condenarme con el que está viviendo en pecado, aprobando su pecado y mereciendo yo también por hacerme su cómplice el mismo castigo. ¿O con mi radicalidad le quiero mostrar mi rechazo a su pecado para moverlo a reflexión y a arrepentimiento, para que mediante el auxilio del Espíritu Santo llegue a la conversión? Ya decíamos que la vida cristiana es una lucha sin tregua, pero en esta lucha no estamos solos. Hay muchos observando tus batallas y aprendiendo de tus luchas o imitando tus fallas. Mostremos sin miedo al mundo la radicalidad del Evangelio, que en esta lucha no vamos solos. Además de los hermanos que caminan a nuestro lado, contamos con la Iglesia completa, con todos sus miembros, y no hablo solo de la Iglesia militante, que con su vida cristiana enriquece y fortalece la mía, sino también hablo de la Iglesia triunfante, de la que son dignos representantes, por supuesto, la Santísima Virgen María, santos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Juan, San Pedro, todos miembros de la misma Iglesia a la cual indignamente también yo y tú pertenecemos. No manchemos nuestra pertenencia a la Iglesia, no traicionemos nuestro nombre de cristianos, cultivemos el amor a Dios, amándolo de tal manera y por encima de todo y de todos, que con San Pablo lleguemos a decir, como en Filipenses 3:8, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Que el Señor nos lo conceda por su gracia.